Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre sanidad divina. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tendremos el testimonio de Eddie, no te lo pierdas. En el día de hoy tenemos el testimonio de alguien que volvió a la vida, Eddie Cano. Eddie, cuéntanos por favor cómo comenzó este proceso de la enfermedad. Primeramente quiero darle gracias a Dios, a usted pastora, al pastor también, a la iglesia a la cual asistimos. Y el procedimiento fue un poco difícil porque nunca había tenido ningún tipo de dolor en ninguna parte de mi cuerpo, pero ese día, un día antes de entrar al hospital para ser ingresado, tuve un dolor, estaba con unos amigos y me sentí un poco mal. Al día siguiente me fui a mi empleo y me tocaba tener un inventario y comencé mi inventario, pero cuando yo me agaché sentí un dolor demasiado fuerte dentro de mí y pensé que me iba a desmayar. Le dije a la persona que estaba trabajando conmigo que por favor llamara a mis hijas, que me sentía mal, ya que mi esposa no estaba en casa, estaba de vacaciones. Y mis hijas llegaron. Y yo recuerdo haberles dicho a mis hijas, llévenme a casa. Pero ellos no decidieron llevarme a casa, sino decidieron llevarme al hospital. Recuerdo haber llegado al hospital y sentir el dolor era tan inmenso que legalmente me retorcía. Recuerdo que las enfermeras me decían, tómelo con calma, pero en ese momento no podía tener calma, me sentía morir. ¿Y qué dijeron los médicos? No pude hablar con ningún médico en ese momento. Mis hijas hablaron con ellos, pero no tenían ellos ningún diagnóstico porque no era algo como si yo había padecido antes de algún dolor o algo. No había padecido antes de ninguna otra cosa. Sino que yo, en ese momento, no sé qué dijeron ellos, mis hijas tampoco. Lo que sí puedo decirle es que entré al hospital, pero no recuerdo. Recuerdo haber entrado al hospital. Y de ahí ya no recuerdas nada. 2 días antes de salir del hospital, tuve 42 días en cuidado intensivo. Eso es todo lo que recuerdo. Dios no me permitió vivir esa etapa, pero sí permitió tanto a mi esposa como a mis hijos, a mis amigos y a los hermanos en Cristo que visitaron el hospital. Sí pueden dar testimonio de efectivamente de la situación. 42 días. Y cuando tú despertaste, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Qué te había pasado? Todavía ellos creían de que yo iba a quedar en diálisis para toda una vida. Creían de que yo iba a tener algún tipo de dolores y enfermedades, pero gracias a Dios de que estoy aquí y no tomo ningún tipo de medicamento de todos los padecimientos que yo tuve. Pero los médicos, ¿qué te dijeron qué te había pasado? El doctor me explicó de que había sido una piedra en la vesícula, el cual salió y obstruyó el canal que va para el páncreas y ellos decretaron un pancreatitis. En ese proceso, Anita, ¿qué te pasó a ti? Porque fueron 42 días en el hospital viéndolo a él gravemente enfermo. ¿Qué pasó por tu mente? En mi mente, bueno, yo solamente vinieron la palabra de Dios a mi vida, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo había leído de la Biblia, de lo que nosotros le servimos a un Dios grande, un Dios vivo. Entonces, mi mente, el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, que nos iba a recordar todas esas cosas. En el momento de prueba que yo estaba pasando y mi familia, mis hijos, mis yernos,
que fueron las personas que estuvieron ahí conmigo, pues nosotros empezamos a declarar sanidad para mi esposo. O sea, que esa fue tu fortaleza, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo me fortalecí porque ya el Señor a mí en mi corazón ya me había puesto la palabra de Efesios 6:10, donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo ahí agarré de esa palabra y les decía a mis hijas: nosotros vamos a pasar esto, porque yo sentía que eso era únicamente una prueba donde la fe nuestra estaba siendo probada por el fuego, como dice la palabra. ¿Y los médicos qué te decían a ti mientras él prácticamente estaba inconsciente? Los médicos, bueno, nunca hubo una palabra de ánimo. En esos 42 días, todos los días era algo diferente. Todos los días era una noticia totalmente fea. Y ellos me decían de que había días que ellos decían que no había mejoría, que todos los días iba decayendo. Y hasta a las finales me dijeron de que ellos no esperaban, definitivamente ellos no esperaban de que mi esposo se levantara. O sea que para ellos él iba a morir. Sí, definitivamente. Y en tu mente siempre estuvo la palabra de fe. La palabra de fe. ¿Hubo algún momento en que tú te sentiste débil? Como ser humano, pastora, pasa, que uno se siente débil. Pero yo le doy gracias al Señor porque definitivamente Él es el que nos fortalece, el que nos levanta, que nos ayuda. A través de su Espíritu Santo yo recibía la fuerza, yo recibía que mi fe cada día era más fuerte, era aumentada. Mirando porque lo que venía pasando era que cuando yo entraba al hospital, porque había momentos que yo nunca me separé de mi esposo, yo siempre estuve ahí con él. Y había momentos que yo me iba para casa a bañarme, cuando yo regresaba, yo entraba en el hospital y yo entraba declarando la palabra. Entonces yo miraba que los demás no tenían la fe que tú tenías. Sí. O sea, básicamente tú estabas alentando a otras personas. Bueno, vamos a hacer una pausa y más adelante continuaremos con la segunda parte de este testimonio en Palabra de Vida. No se lo pierda. Atmósfera 2015 te trae a Miel San Marcos en concierto. Sábado 10 de octubre en el Silver Spur Arena de Kissimmee. Boletos a la venta ya. Revive una noche de alabanza y adoración con Miel San Marcos. Sábado 10 de octubre. Te invita. Hoy estaremos hablando sobre sanidad divina. Qué tremendo testimonio el que estamos escuchando de Eddie y Anita. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso, Dios es el Dios de los milagros, un Dios que es real, un Dios que existe, un Dios que puede hacer cosas grandes en tu vida. Estás pasando por alguna necesidad en tu vida. Este mensaje capturará tu corazón y te ayudará a creer que en Dios todo es posible. Personalmente fui testigo de cómo ver a Dios obrando en la vida de Eddie. Fuimos al hospital a visitar a una hermana que se encontraba en convalecencia y Eddie estaba en el cuarto vecino. Su cuarto estaba completamente aislado porque habían bacterias alrededor de su organismo y evitaban de que las personas entraran. En un momento determinado sentí el impulso del Espíritu Santo: ve a orar por su vida. Entramos, oramos, el Señor obró un milagro al punto que ustedes, como han escuchado, lo llamaron Lázaro. Es impresionante ver cómo todos los avisos de seguridad que habían, y en cabo de 3 días cómo Dios obró y lo sacó de un cuarto y lo puso en un lugar, y hoy en día es una persona que está perfectamente sanada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios real. Dios es el Dios de los milagros. Estuvimos hablando que un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la vida. No importa si tú ya no puedes más. Cuando ya tú no puedes más, miras al cielo, que Jesús está dispuesto a sanarte, a intervenir en el tiempo y penetrar para que a través del Espíritu Santo haya una obra
obra milagrosa y sobrenatural. Cualquier cosa que esté sucediendo ahora mismo, Dios tiene el poder para cambiar el rumbo de las cosas, de lo negativo a positivo. Te dicen, yo no puedo más, ya es una enfermedad que me va a llevar a la muerte. Yo te quiero dejar saber que Dios es el Dios y el dador y el diseñador de la vida. Dios se introduce en el ambiente sobrenatural cada vez que sus hijos le crean. Y la sanidad de parte de Dios puede ocurrir de diferentes formas. Lo ocurrió de Eddie de una forma cuando ya los médicos le dijeron, es posible, él murió. Dios lo resucitó. La medicina llegó a un punto, pero Dios desafió cualquier norma humana para poder hacer a un Dios real a través de su vida. Y lo más importante, ¿sabes qué? Es tener fe en Dios para recibir el milagro. ¿Qué tipo de milagros Jesús puede hacer? Muchos. El libro de Marcos, capítulo 10, verso 27, dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, aleluya, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quiero repetirte este verso a que me estás viendo ahora mismo. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, Jesús te está mirando ahora. Para los hombres es imposible. El diagnóstico que te han dado, todo lo que te han dicho, los resultados que te dieron, es imposible que algo lo pueda cambiar. ¿Sabe qué? Para Dios no es imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Él se glorifica en la imposibilidad. Dice la Biblia, termina diciendo Marcos 10, 27, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pastor, todas las cosas. Dios puede, Dios quiere y está listo para sanarte, más allá de lo que tú le pides o le entiendas. ¿Qué es lo que usted necesita para recibir un milagro? Creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios obra en cualquier momento. El libro de Marcos en la Biblia, capítulo 9, verso 23, dice lo siguiente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hombre, mujer, adulto o anciano que me estás viendo en este momento, Jesús te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tengo problemas de tensión, tengo problemas de cáncer, tengo problemas de esto. No te apropies de la enfermedad. Simplemente comienza a creer en el dador de la vida y diga conmigo, Jesús, yo creo en ti y sé que contigo todo será posible. La enfermedad se va a arrodillar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a creer en tu Dios, grandes cambios comienzan a ocurrir en tu vida. Hay muchos cambios que le quiero hablar de lo que puede ocurrir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios, número 1, que es real. Número 2, un Dios que no está muerto. Número 3, un Dios que está en la eternidad esperando por ti para sanarte, para provocar un milagro. ¿Sabes lo más importante? Eddie es un testimonio vivo. Personalmente lo viví y vi la mano poderosa de Dios a través de la oración. Y un hombre que no podía, ¿sabes qué? El milagro de Eddie fue por la fe, el creer de su esposa que Dios lo iba a levantar. Vamos a hacer una pausa y más adelante continuaremos con la parte final de este mensaje. Continuamos dialogando con Eddie y su esposa sobre este testimonio de sanidad. Eddie, cuéntanos qué fue lo que más te impactó cuando tú despertaste de los dictámenes que te dijeron los doctores. Bueno, lo que más me impactó fue una vez que yo, después de haber salido del hospital, regresaba al hospital y yo le pregunté al médico mi condición y él me dijo de que llegó un momento en que él no podía hacer nada porque se le había ido de su mano y que yo quedé muerto por un día y que ellos no podían hacer nada y que tampoco le podían decir a mi esposa porque habían luchado con el caso duramente. Y me impactó eso. Dio la condición de que cuando yo llegué al hospital de nuevo, él habló con otra doctora
y la doctora llegó a verme a mí y entonces ella me dijo Lázaro. Y yo le pregunté a ella, ¿por qué me dice Lázaro? Porque así te dicen en el hospital, Lázaro. Y entonces recuerdo que ella me preguntó, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien. Y me extrañó de que me preguntara mi condición, si ella había hablado ya con el cirujano que me había visto a mí. Pero recuerdo que yo le dije a ella, ¿sabe qué? Hay un momento para todo. Y Dios me permitió este día para volver a vivir y solamente para decirte algo. Sí, estoy con vida porque Dios así lo permitió, porque Dios quiso también dar una señal a todos aquellos hermanos que todavía, aquellas personas que todavía no han creído en Cristo Jesús, que sí, en Cristo Jesús hay sanidad, en Cristo Jesús hay milagro, en Cristo Jesús hay redención. Y eso fue lo más impactante. O sea que para ellos fue un testimonio, porque ellos mismos te decían Lázaro, sí. Lázaro, el que se levantó de los muertos. El de los muertos. Después de este proceso, ¿cómo cambió tu vida? Empecé a mirar la vida de una manera diferente. Ya tenía una perspectiva de vida que desde que vine el Señor empecé el Señor a hacer cambios en mi vida, pero hice cambios más drásticos en mi vida. Empezar a valorar primeramente a mi familia, valorarme a mí mismo, valorar las cosas que yo veo y las cosas que el Señor me presenta todos los días, y a tener más compasión para aquellos de que en verdad necesitan de una mano amiga. Definitivamente, yo sé que después de pasar un proceso como estos, empezamos a darle el valor a las cosas que de verdad importan y que normalmente las miramos como poca cosa, y nosotros tenemos que aprender a ver que la familia, los hijos, todo es mucho más importante, que tal vez los afanes de la vida. Ana, yo sé que en este proceso no solamente está el testimonio de la sanidad, sino de muchas cosas que ocurrieron a tu alrededor, porque es difícil tú en un hospital, y qué pasó con el trabajo, qué pasó con la casa, qué pasó con los hijos. ¿Qué hiciste tú en ese momento? En ese momento yo les dije a mis hijas, porque ellas son las que trabajan, que ellas querían dejar el trabajo porque en verdad es una situación bien devastadora. Entonces yo le dije a mis hijas, aquí todo tiene que continuar, yo me quedo, yo voy a cuidar a tu papá, ustedes se van al trabajo, la cosa va a continuar igual. Cuando ustedes salgan del trabajo, ustedes vienen a apoyarme, a seguir conmigo, pero nosotros, lo que yo quería era impartirle a mis hijas de que Dios estaba con nosotros, que Dios estaba ahí, y que si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, eso fue lo más lindo, porque mis hijas me aceptaban lo que yo les estaba diciendo, lo que yo les estaba queriendo impartir, porque ese era un momento para yo demostrarles a ellas, porque siempre nuestros hijos, muchas veces cuando están ellos pequeños, ellos se acercan a la fe de nosotros, de los padres, pero en ese momento ellos tienen que conocer a Dios por ellos mismos, y eso era lo que yo quería impartirle a mis hijas. Yo les decía, no, nosotros les servimos a un Dios vivo, Dios es real y ustedes lo saben, así es que vamos a seguir hacia adelante, todo va a continuar igual, cada quien se va a hacer lo que va a hacer, orando en todo tiempo, clamando al Señor en unidad toditos, y nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios. Van a obtener la victoria. Amén. O sea que Dios también en ese momento se manifestó como el proveedor, como el sanador, como el todo en sus vidas. ¿Cómo cambió este proceso tu vida? Bueno, yo a ser una persona totalmente diferente. Ahora yo soy más humana, yo soy más comprensiva, tengo más misericordiosa. Ese fue el cambio que yo le doy gracias al Señor que hizo en mi vida. Eddie, ¿qué le dirías a todos aquellos que nos están viendo en este momento y que están atravesando una enfermedad que tal vez dicen, no, ya esto no tiene cura, ya no va para ningún lado? Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras necesidades. Y si tú te apegas a Cristo, si nosotros nos apegamos a Cristo, las cosas pueden cambiar. Porque Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. Yo le quiero dar gracias a todos, principalmente a mi familia, a mi esposa,
a mis amigos, a la iglesia a la que yo asisto, al pastor Henry, a la pastora Patiño, porque fueron los canales que Dios usó para traernos bendición, para que nosotros pudiéramos seguir adelante, y aún estamos perseverando, porque Dios así lo ha permitido. Y que se me los bendiga a todos. Recuerden que sin Cristo, nada. Bueno, una vez más confirmamos que para Dios todo es posible. Si lo hizo con Él, lo puede hacer contigo. Muchísimas gracias por estar acá y presentar este testimonio que yo sé que va a ser de ayuda y de inspiración para todos aquellos que nos están viendo. Muchísimas gracias. Atmósfera 2015 te trae a Miel San Marcos en concierto. Sábado 10 de octubre en el Silver Spur Arena de Kissimmee. Boletos a la venta ya. Revive una noche de alabanza y adoración con Miel San Marcos. Sábado 10 de octubre. Te invita. Continuamos hablando sobre sanidad divina. Qué impresionante testimonio, qué excelente testimonio, todo para la gloria de Dios, lo que Dios realizó en la vida de Eddie y su esposa Anita ha sido maravilloso. Le damos gracias porque sabes que si tú estás pasando por problemas de sanidad, necesitas un milagro, mira, este testimonio te edifica, te incrementa la fe para que pueda Dios obrar a través tuyo. La palabra de Dios lo habíamos leído en el segmento anterior en Marcos 9:23, decía: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Déjeme decirle que la enfermedad no proviene de Dios, la enfermedad no proviene del cielo. Dios es un Dios de sanidad, es un Dios de paz, es un Dios de amor que quiere levantarte y hacer cosas grandes en tu vida. Y sabes que el diseño de Dios para la humanidad es que estemos sanos completamente. Dice el Señor en su palabra: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. La abundancia de Dios es manifestada a través de la sanidad del ser humano. Dios quiere darte esa abundancia de sanidad, que te levantes, que restaure tu matrimonio, que restaure a tus hijos, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier situación que estés pasando. Dios tiene el poder para cambiar el curso de las cosas. Hay muchos cambios que pueden ocurrir en la vida de una persona cuando deciden creer en el diseño perfecto de Dios. Y el cambio número 1 está en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17 al 18, y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo: yo creo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy es el día de tu sanidad, amada persona que me estás viendo a través de estos medios. Hoy es el día de tu milagro. Hoy Dios te sana. Y hay varias cosas que van a ocurrir. Número 1, cuando decimos yo decido creer en Jesús, la enfermedad se arrodilla y tiene que huir ante el nombre de Jesús. Yo declaro ahora mismo que cualquier enfermedad, cualquier dolencia ahora mismo se arrodilla, te suelta por completo y eres completamente sano en el nombre de Jesús. Número 2, la miseria se arrodilla ante el nombre de Jesús de Nazaret. La pobreza se arrodilla. Usted no sabía que la pobreza es particularmente una enfermedad, es una enfermedad espiritual, y Dios te puede ser sano ahora mismo de la pobreza. El desorden se arrodilla en el nombre de Jesús. Los demonios se arrodillan. Los espíritus de enfermedad, como Jesús le hablaba en la Biblia, son demonios asignados a la vida de las personas. Yo te quiero hablar, soy testigo directo de lo que es Dios obrando y sacando a una persona de la enfermedad. De la misma manera como Eddie estuvo en un hospital, yo fui diagnosticado completamente del 5% de mi hígado para que no servía, y sabes que Dios obró, Dios restituyó completamente ese órgano, y para la gloria de Dios estoy completamente sano. Te hablo de algo que yo he vivido. El Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, el Dios que te puede levantar ahora mismo. No importa si, mujer que me estás viendo, tu problema sea de fertilidad. ¿Sabes qué?
Dios puede cambiar esa esterilidad en fertilidad. Dios puede hacer un milagro sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas van a ocurrir a partir de ahora. Número 1, la presencia de Dios se derramará en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu matrimonio. Donde tú vayas vas a manifestar la presencia de Dios. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 14, lee lo siguiente. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esa gloria está ahora viva sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre matrimonio, para sanar, para restaurar, para unir, para que tú puedas perdonar, para que tú puedas salir adelante. La gloria de Jehová estará sobre tu vida y declaramos sanidad. Número 2, se producirá vida donde hay muerte. Un valle de huesos secos, Dios lo levantó y le produjo vida. ¿Sabe por qué? Porque tienes que abrirle tu corazón a Jesús para que el Espíritu Santo penetre. Y no importa lo que esté sucediendo, si hay esterilidad, si hay miseria, si hay enfermedad, el Espíritu Santo puede cambiar todo lo negativo en positivo para su gloria. Número 3, se producirá fertilidad. Se producirá fertilidad. Antiguamente decías, no me alcanza, no tengo, no puedo, necesito. ¿Sabes qué? Dios es el Dios de la abundancia, Dios es el Dios de la bendición. De la misma forma como Dios obró un milagro en la vida de Eddie y de su esposa, tantas cosas van a ocurrir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de los milagros está aquí para sanar, para libertar y para restaurar. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Si estás enfermo o estás pasando por una necesidad, queremos orar por ti. Señor, te damos gracias por aquellas personas que nos han escuchado. Hablamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, palabra de sanidad sobre aquellas personas que necesitan un milagro en tu vida. Y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.